En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que instruiste a los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que por ese mismo Espíritu conozcamos el amor a la divina justicia y llénanos para siempre de celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hoy es jueves 28 de octubre. Celebramos la fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles. Simón era conocido con el apodo de fanático, casi seguramente porque había participado en las guerrillas contra los romanos. A Judas lo conocían también como Tadeo. En la última cena hace a Jesús una pregunta que le valió esta respuesta: a todo aquel que me ame, mi Padre lo amará, y vendremos a Él para establecer en Él nuestra morada. Dios está aquí. El Señor, hermanos, es fiel a su palabra. Él está en cada corazón en donde se le ha permitido entrar. El Señor está aquí, camina a nuestro lado, camina con nosotros. Así como llamó a sus 12 discípulos, hoy nos llama a cada uno de nosotros bautizados a seguirlo, siguiéndole. Hermanos, el Señor nos pide que le amemos y le amamos al Señor cuando lo servimos. Y servimos al Señor cuando hacemos obras de misericordia, de caridad, con nuestro hermano, con nuestro prójimo, con el más necesitado. El Señor sigue llamando a nuevos discípulos para que colaboremos, hermanos, en su obra de salvación, en la expansión de su reino. El Señor necesita de ti y hoy te llama. Antes de elegirte, hermano, Cristo el Señor ha hablado, ha dialogado con el Padre, con el Espíritu Santo, y ha pedido por ti. Y ha pedido al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que te conceda los dones, las gracias, los carismas que necesitarás para que vayas a donde Él quiere ir, para que hagas el bien que Él en verdad realizará. Escuchemos la palabra del Señor, que sigue hablando fuertemente a nuestro corazón. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos. Son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo
todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 18, el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 6, versículos 12 al 19. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús va a elegir a 12 discípulos y antes de ello pasa toda la noche en oración, comunicándose con Dios. El número 12 contiene un valor simbólico. Hermanos, la nación israelita se había conformado desde sus inicios por 12 tribus. Al parecer Jesús quiere conformar un nuevo pueblo, capacitado para aceptar y dar testimonio del cumplimiento de la promesa de Dios. El pueblo israelita fue siempre consciente de ser el pueblo de la elección y de las promesas, pero nunca pudo ver en Jesús y su obra ese cumplimiento. Solo quienes aceptan a Jesús pueden dar ese testimonio. Hermanos, quizá nosotros también seamos conscientes de ser elegidos por el Señor, de haber recibido el llamado
a la vida, a la existencia, a la fe. Pero hermanos, recordemos que el pueblo israelita también fue consciente, pero nunca pudo ver en Jesús y su obra ese cumplimiento, pues no le aceptaron. No le aceptaron, hermanos, como verdadero Dios. No le han aceptado. Si nosotros no aceptamos a Jesús como el verdadero Dios por quien se vive, tampoco nosotros podemos ver en el Señor la promesa del Padre. Es tiempo, hermanos. Es tiempo de invocar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, para que podamos pedirle y recibir los dones, las gracias que tanto necesitamos para despertar de ese sueño espiritual en el que nos encontramos. Pues el Señor está llamando a colaborar en su obra de salvación. Y aquel que hoy colabore en esta obra de amor, de misericordia, podrá tener parte con el Señor. Pero si no despertamos, hermanos, espiritualmente, no vamos a escuchar el llamado del Señor a servirle en el hermano, en el prójimo, en el enfermo, en aquel pueblo, en aquella ciudad en la que nos encontramos, rodeados de nuevos hermanos, todos hijos muy amados por Dios. Supliquemos, hermanos, con fe al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que toque fuertemente en nuestros corazones, para que seamos conscientes, pero a la vez nos decidamos ya por el Señor. Pues siendo conscientes de que el Señor nos ha llamado a colaborar en su obra de salvación, hermanos, dejaremos al Señor que actúe en nuestro corazón, en nuestra vida. Y entonces el Señor salvará a muchas almas por haber respondido al llamado del Señor, por haberlo servido en el más necesitado. Hermanos, el Señor necesita de ti, necesita de mí. Pero recordemos, tengamos presente las palabras, la oración de San Agustín, que nos dice: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Necesita el Señor de nosotros especialmente, primeramente, hermanos, para salvarnos a nosotros mismos y después ayudarle a salvar muchas almas, pues nadie da lo que no tiene. Pidamos al Espíritu Santo nos conceda el don de la conversión, el don del temor de Dios, la gracia de sentir dolor de nuestros pecados, la gracia de de vivir en la divina voluntad. Pues no podemos creer
y decir que estamos sirviendo al Señor, que somos sus discípulos, cuando llevamos una vida mediocre, una vida vacía, una doble moral en la iglesia, dentro de la sociedad? Aún es tiempo que volvamos al Señor. Y ese tiempo el Señor nos lo está concediendo. Agradecemos, Señor, el llamado que nos has hecho a la vida. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Tuyo el honor, tuya la gloria, Señor. Pues conociendo nuestras debilidades, conociendo, Señor, cuánto guardamos en nuestro corazón, te arriesgas por nosotros e insistes en el llamado a seguirte, a servirte en nuestro hermano, en nuestro prójimo. Nos llamas, Señor, pues quieres salvar nuestra alma y así salvar muchas almas. Que no seamos sordos a tu voz, que los problemas, las enfermedades, las dificultades que de repente nos toca vivir no sean un impedimento para obrar según tu palabra, sino que por el contrario todo te lo ofrezcamos por la salvación de las almas, por el perdón de los pecados de las almas del purgatorio. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén, amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, presente, ausente, sus enfermos, sus trabajos, sus proyectos de vida, y les acompañe siempre. Fiat, fiat, fiat.